En estas clases vamos a ver la unidad temática correspondiente a la instalación de gas en edificios de baja complejidad. El objetivo es conocer los distintos componentes que integran la instalación de gas, conocer y manejar la normativa que permite el trazado y la correcta ejecución de la instalación de gas, realizar planteos funcionales y económicos de la instalación y conocer la metodología de cálculo para el dimensionado de las cañerías. La instalación de gas es un importante componente en los edificios, ya que se utiliza tanto en la industria como en el comercio y principalmente en los hogares, en los que básicamente se utiliza para la cocción de alimentos, la calefacción en general y la producción de agua caliente sanitaria. Lo cierto que como toda instalación conlleva una gran responsabilidad, ya que si está mal realizada puede provocar accidentes con riesgo de afectar la salud o la vida de los usuarios. Entre los riesgos que presenta esta instalación está la inhalación de monóxido de carbono, que es un gas producido por la combustión que puede provocar dolores de cabeza, desmayos y hasta la muerte. El mayor peligro es que no se lo puede detectar por el olfato y su acumulación en los ambientes puede deberse al mal estado de las instalaciones, a una insuficiente ventilación o a la instalación de artefactos en lugares inadecuados. También está el riesgo de asfixia. Si bien el gas natural no es tóxico, se considera un asfixiante simple porque las altas concentraciones de gas desplazan al oxígeno disponible, por lo cual puede llevar a la persona a la inconsciencia y causar la muerte por asfixia. Por eso el gas natural tiene un elemento odorizante químico que le da un olor característico para que pueda ser detectado fácilmente en caso de fuga. El otro riesgo es la explosión o incendio que existe cuando se ha formado una nube inflamable y explosiva como consecuencia de alguna fuga de gas no detectada, que en presencia de una chispa, por ejemplo la que se produce en la llave de luz cuando se enciende, comienza la ignición. Debido a esta potencial peligrosidad, su ejecución tiene que ajustarse a las normas de seguridad e higiene que establece en este caso el organismo regulador de este servicio, que es el GASNOR. Que esta normativa va a abarcar desde cómo se deben realizar los trazados de cañerías, la estanqueidad de las cañerías y de las llaves y de los artefactos, la ventilación de los locales, cómo se deben realizar la evacuación de los gases de la combustión, cómo deben funcionar los artefactos. Todo ello está indicado en la normativa. Los tipos de gas que se utilizan en la vivienda son el gas natural o de red, que es el más común, que está compuesto principalmente por metano, cuyo poder calorífico, es decir, la cantidad de calor que se obtiene por la combustión del gas en un tiempo determinado, es de 9.000 kilocalorías por hora. Posee la ventaja de que es económico, no requiere espacio de almacenamiento, la instalación es de fácil mantenimiento. Luego está el gas envasado o licuado, que se utiliza en zonas donde no hay infraestructura para la distribución de gas natural y tiene como desventaja que requiere un espacio de almacenamiento y además es más costoso. Luego está el biogás, que se utiliza en zonas rurales, donde es difícil o costoso disponer de gas envasado, o en establecimientos agroindustriales, donde se aprovechan los residuos para producirlo, disminuyendo o evitando el uso de energías no renovables. El gas natural se extrae mediante excavaciones. Lo común es que esté bajo presión y salga naturalmente. Luego se lo somete a un tratamiento para transformarlo en energía útil mediante la extracción de los elementos líquidos y separación de los diferentes componentes que lo integran. Una vez tratado, se lo transporta donde será utilizado a través de gasoductos, que son cañerías de acero de gran diámetro, en donde el gas circula a altas presiones y tiene estaciones de compresión a lo largo del gasoducto que permite mantener el nivel necesario de presión para su circulación. Antes de llegar al consumidor, puede ser almacenado en depósitos para afrontar las variaciones estacionales de la demanda y proporcionar gas regularmente.
Al llegar el combustible a las ciudades, por cuestiones de seguridad y operativas, se establecen presiones menores a las que se utilizan en los gasoductos, para lo que se le aplica un proceso de regulación y estabilización en las plantas reguladoras. De allí, el gas va a circular por cañerías que se distribuyen en toda la ciudad en forma de una retícula cuadrada, de mallas cuadradas, de manera que si se produce un corte en algún punto del suministro de gas porque se necesita hacer alguna reparación, no queda toda la zona sin provisión de gas. Estas redes circulan por calle o vereda a una profundidad de 1 metro bajo el nivel de vereda, y generalmente se hace de hierro negro protegido contra la corrosión o de polietileno. En estas cañerías el gas ya circula a media presión, es decir, entre 0,5 y 2 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Los componentes de la instalación de gas van a ser la prolongación domiciliaria, el medidor de gas que se aloja en un nicho, los artefactos con sus llaves de paso y las ventilaciones. Cuando no se cuenta con gas de red, se sustituye la prolongación domiciliaria y el nicho del medidor por la casilla de gas. Entonces, el primer componente es la prolongación domiciliaria, que es la conexión que vincula la red de distribución con la cañería interna. Es la parte de cañería interna comprendida entre 20 centímetros fuera de la línea municipal y el medidor. Esta debe realizarse en forma perpendicular a la línea municipal, con el menor recorrido posible, y no debe interferir con otras instalaciones como pueden ser los desagües pluviales, conexiones de agua eléctrica, tampoco con columnas o árboles. Debe ir enterrada bajo tierra 30 centímetros de profundidad, o puede también ir embutida en paredes. No se permite su paso por locales habitables. El otro componente de la instalación es el regulador de presión. Los artefactos funcionan a baja presión y en la red circula el gas a media presión. Entonces, necesita disponerse de este mecanismo que produce la disminución de la presión del gas para que pueda ser utilizada por los artefactos, y que consiste en una válvula con un diafragma flexible que, cuando se produce el uso de gas, ese diafragma se deforma, tira de la válvula de admisión y permite que ingrese solo el gas que se está utilizando. El otro componente de la instalación es el medidor, ¿sí? Que su función es registrar el volumen de gas que consumen los artefactos de una instalación en metros cúbicos por hora. Consta de un dispositivo que mide el volumen de gas que pasa a través de él. También contiene un dispositivo indicador que tiene un visor para su lectura, ¿sí? Este debe ir ubicado sobre la línea municipal, alojado en un nicho. Este nicho debe ser de material incombustible, lleva una puerta reglamentaria metálica con rejillas de ventilación para su ventilación constante. Tiene una llave que solo puede ser accionada por el personal autorizado, y sus medidas son estándares. Ese nicho debe estar alejado de otras instalaciones, como ser la eléctrica, por lo menos 50 centímetros. Se permite una menor distancia cuando el nicho está ventilado a través de conductos hacia el exterior. Aquí vemos una conexión de la cañería interna con el nicho del medidor. En este caso baja la cañería porque va enterrada. Acá se ven los dos casos, el de la cañería enterrada, ¿sí? Cómo sale del medidor e ingresa a la vivienda, y en este caso cuando la cañería va embutida en pared, que más o menos va a una altura de 1 metro,
Entonces, este es el recorrido que haría la cañería. Las cañerías internas de gas están a cargo del usuario, su ejecución, control y mantenimiento. Pueden ser realizadas de cualquier material aprobado, entre los que podemos distinguir el hierro galvanizado, que es el de color plateado, el hierro negro con pintura epóxica, que son los de color amarillo. También hay de polietileno con alma de acero para que le dé rigidez. Y también se pueden ver cañerías de cobre, de aluminio o de acero inoxidable. Puede ir enterrada sobre terreno natural, si la consistencia lo permite, van directamente apoyadas, o si no, se hace un lecho de ladrillo para que no se deforme. Luego pueden ir embutidas, ya sea en contrapiso o en paredes. En contrapiso o en paredes, generalmente se la lleva a 1 metro de altura para distanciarla de otras instalaciones. También pueden ir embutidas, en esos casos se las sostiene con unas grampas que tienen que ir amuradas, tienen que ir empotradas en las paredes de mampostería, o si son paredes de madera o placas de yeso, en ese caso van atornilladas. Lo cierto es que no tienen que estar sometidas a esfuerzos innecesarios y deben estar fijadas a las partes rígidas y seguras del edificio. Si son de plástico, de polietileno, deben estar protegidas contra los agentes climáticos y si son metálicas, contra la corrosión. Si van sobre techo, generalmente se las coloca sobre pilares, distanciados no más de 2,5 metros y engrampadas, sujetas firmemente a esos pilares. Estar distanciadas de otras instalaciones, principalmente la eléctrica, 15 centímetros si los conductores son aéreos o las cañerías son aéreas. Si se tienen que cruzar, hay que interponer un elemento aislante eléctrico, tanto si los cables son aéreos como si van embutidos en cañerías. El otro componente de la instalación son las llaves de paso que acompañan cada uno de los artefactos, que permiten cortar el suministro en forma rápida en caso de pérdida de gas o para reparaciones. Estas llaves son con cierre de cuarto de vuelta a tope y son del mismo diámetro de la cañería que alimenta el artefacto. Se las debe ubicar en un lugar accesible a la vista para su rápido y fácil manejo y accionamiento. Los otros componentes del sistema van a ser los artefactos, pero para comprender el funcionamiento del artefacto debemos conocer cómo es el proceso de utilización del combustible. Este proceso se denomina combustión y consiste en la combinación química con desprendimiento de luz y calor del oxígeno del aire con el carbono e hidrógeno del gas. Entonces, para que haya combustión es necesario que exista un elemento llamado combustible, que es el gas, y el oxígeno, que recibe el nombre de comburente. Para que se inicie la combustión se necesita una temperatura elevada que se la da con la temperatura del encendido. Al efectuarse dicho proceso se origina el monóxido de carbono, que puede provocar trastornos físicos, por lo que debe ser evacuado hacia el exterior. El dispositivo que va a producir la mezcla del gas con el oxígeno es el quemador tipo Bunsen, como el que se ve en la imagen, en donde a través del inyector ingresa el gas y también a través de ese dispositivo ingresa el aire primario que se mezcla con el gas, el cual sale por el quemador y con la temperatura de encendido se inicia la ignición. A su vez la llama toma el aire secundario del ambiente. Para que haya una combustión perfecta, la llama tiene que tener estas características: un cono interior incandescente, un cono intermedio verde y un cono exterior incoloro. Si la llama tiene una coloración amarillenta es porque la combustión no está siendo la adecuada, o sea que hay algún problema en la instalación. Entonces se está produciendo un exceso de monóxido de carbono que es liberado al ambiente. Según la forma en que los artefactos van a evacuar los gases residuales, tienen distintas clasificaciones.
Por un lado tenemos los artefactos sin tiraje, que son aquellos que toman el aire necesario para la combustión del local y descargan los gases residuales y el calor al local, como ser las cocinas, ¿sí?, y algunos calefactores como los infrarrojos. Luego están los artefactos de tiro natural o cámara abierta, que tienen la cámara de combustión abierta al ambiente, que son aquellos que toman el aire necesario para la combustión del ambiente y descargan los gases residuales hacia el exterior a través de conductos. Y luego están los artefactos de tiro balanceado o cámara cerrada, que tienen la cámara de combustión hermética al ambiente. Son aquellos que toman el aire necesario para la combustión del exterior y descargan los gases residuales también al exterior. De este tipo, los más conocidos son las estufas de tiro balanceado, pero también tenemos los calefones de tiro balanceado. El artefacto que se utiliza para la cocción de alimentos es la cocina, la cual es un artefacto sin tiraje. Está compuesto básicamente por tres partes: la plancha o anafe, el horno y la parrilla, y en general tiene medidas estandarizadas. Lo que hay que tener cuidado en su ubicación es distanciarla en por lo menos 30 centímetros de cualquier artefacto sanitario. No deben estar expuestas a las corrientes de aire, deben estar apoyadas sobre superficies de material incombustible, no pueden estar embutidas y como es un artefacto sin tiraje, el volumen mínimo del ambiente donde se la ubica debe ser 15 metros cúbicos. Los locales, a su vez, donde se las ubica, tienen que tener aberturas de ingreso de aire y de egreso de aire para la renovación del aire interior y evacuación del monóxido de carbono. Podemos ver un esquema de conexión de la cocina. La cañería va a 1 metro de altura aproximadamente. De allí se hace la derivación para la conexión de la cocina, que se encuentra del lado derecho, y se ubica la llave de paso. Acá podemos ver en la foto la conexión de la cocina con la cañería que va embutida en la pared. El otro de los artefactos es el que está destinado a la producción de agua caliente sanitaria, que es el calefón instantáneo, que se lo denomina así debido a su rápida puesta en marcha, ya que calienta el agua en el momento que se la utiliza. Está constituido básicamente por un intercambiador de calor, que es un serpentín en el cual circula el agua que es calentada, a través de la llama que tiene el quemador, que a su vez es encendido por uno más pequeño que se llama piloto y que está en funcionamiento permanente. Su funcionamiento es automático, ya que se enciende con la apertura de algún grifo de agua caliente, de manera que se regula la circulación del gas en función del consumo de agua, utilizando para ello una válvula diafragma que está vinculada a un resorte que regula la entrada de gas al quemador. Su capacidad se mide en litros y se refiere a cuántos litros de agua pueden producir un aumento de temperatura de 20 grados centígrados durante 1 minuto. En cuanto a su instalación, existen dos tipos de calefones en función de cómo evacúan los gases de la combustión. Están los de cámara abierta o tiro natural, que toman el aire para la combustión del ambiente, pero lo evacúan a través de un conducto hacia el exterior. Y los de tiro balanceado, que tienen la cámara de combustión hermética y tienen un conducto doble, en donde por una parte ingresa el aire primario para la combustión y por otro conducto egresan los gases residuales. Las consideraciones para la ubicación es que su altura, la altura del quemador, esté entre 1,5 y 1,8 metros del nivel del piso. No puede estar al exterior y no puede estar embutido. Los de tiro natural no pueden colocarse ni en dormitorios ni en baños, tampoco sobre piletas, lavatorios u otro artefacto sanitario. Como es un artefacto de tiro natural, el local debe tener aberturas de ingreso de aire y el local no puede tener un volumen menor a 7 metros cúbicos. Además, para su funcionamiento necesitan una presión determinada de agua, que está dada por la diferencia de altura entre la base del tanque y el artefacto sanitario más elevado. Esa diferencia no puede ser menor a 2 metros y si hay alguna derivación no puede ser menor a 4 metros.
Los calefactores de tiro balanceado no tienen las restricciones, los calefones, perdón, de tiro balanceado no tienen las restricciones de ventilación en cuanto a las ventilaciones y los locales en los que se los ubica que tienen los calefones de tiro natural. Acá vemos la conexión de un calefón, vemos la cañería que va a 1 metro sobre el nivel del piso, como el quemador más o menos está a 1,50 m, sube la derivación al calefón 50 centímetros aproximadamente y ahí se ubica la llave de paso. Acá podemos ver la llave de paso, el ingreso de gas, el ingreso de agua fría con su llave de paso correspondiente y la salida de agua caliente. Los artefactos que se utiliza para calentar agua es el termotanque o tanque de acumulación, ya que calienta y conserva una determinada cantidad de agua. Consta de un tanque construido de chapa, protegido contra la corrosión y con aislación térmica. A medida que el agua caliente se consume, ingresa agua fría de la red, manteniéndose la temperatura adecuada y constante por medio de un termostato que acciona un quemador, y el intercambio se produce por la base del tanque y por el conducto deflector de los gases de la combustión. Son de tiro natural y se puede ubicar en ambientes que no tengan un volumen inferior a 7 metros cúbicos y además deben estar ventilados con rejillas. Esto sí se los puede ubicar en el exterior, pero para ello tienen que estar embutidos en un nicho con puerta con ventilaciones. No se puede colocar en dormitorios ni en baños. Hay algunas cuestiones que nos pueden hacer elegir uno u otro sistema, entonces hay que conocer bien las diferencias entre los dos. Por ejemplo, los termotanques permiten la apertura simultánea de varias cañerías, los calefones no, porque pierden presión. El funcionamiento del quemador en el termotanque es independiente de la presión y caudal de agua, no así en los calefones. El termotanque, debido a que es acumulador, no necesita un caudal de gas importante para calentar el agua, que sí ocurre en el caso de los calefones. Tampoco tiene el termotanque serpentinas que se puedan obstruir, que sí las tiene el calefón, pero tiene las desventajas de que la temperatura del agua puede disminuir a medida que ingresa agua fría, entonces si se consume rápidamente no adquiere la temperatura necesaria. En cambio, el calefón mantiene la temperatura a medida que se consume el agua. Tiene pérdidas de calor el termotanque a pesar de que está aislado. En cambio, los calefones solo tienen pérdidas de calor a través de la cañería de distribución. El termotanque, como es un elemento acumulador, se asientan residuos en su base, entonces requiere una limpieza periódica. No tanto los calefones. Otros artefactos son los que se utilizan para la calefacción de los ambientes. Entre ellos tenemos las estufas infrarrojas, que son artefactos sin tiraje, que no se los puede ubicar en casi ningún ambiente de la vivienda, excepto los estares, ni en dormitorios, baños o pasillos, no sobre piletas de cocina, lavatorios o piletas de lavar. Los locales deben tener, es obligatorio que tengan aberturas de ventilación. Los ambientes no pueden tener menos de 15 metros cúbicos, no puede exceder una potencia de 50 kilocalorías por hora por metro cúbico a calefaccionar, y por la alta radiación que produce no es conveniente orientarlos hacia las personas. Este tipo de estufas se usan principalmente en espacios exteriores, para calefaccionar espacios semicubiertos o espacios exteriores. Por el riesgo que producen, poco y nada se utilizan para calefaccionar espacios interiores. Una variante de este sistema sin tiraje es el tubo radiante, que tiene la cámara de combustión. Los gases producto de la combustión circulan por un tubo negro y salen por el otro extremo, y en esa circulación, a través de esta cañería negra, producen el intercambio de calor y la radiación y calefacción del aire del ambiente, que también se lo utiliza en espacios exteriores por ser un artefacto sin tiraje. Otra variante de los artefactos de calefacción son las estufas convectivas, que pueden ser de tiro natural o de tiro balanceado. Calientan el calor por convección, el aire frío entra
al artefacto, toma contacto con la chapa de la cámara de combustión, se calienta y sale por la parte superior. Son sistemas económicos y si son de tiro balanceado son seguros. Es un sistema de baja inercia, o sea que calientan rápidamente el ambiente cuando se encienden, pero cuando los apagamos enseguida se enfría el aire interior. Son de baja eficiencia, o sea que de la cantidad de energía que consumen, solo un 60% la transforman en calor. Cuando se los ubique, deben estar a 20 centímetros sobre el nivel del piso para permitir el ingreso de aire por la parte inferior. No se los debe esconder ni tapar con repisas para no obstaculizar la salida de aire caliente. Como ocupan un volumen importante, obstaculizan el paso, así que hay que tener cuidado en su ubicación. También adquiere una temperatura elevada, por lo que hay que cuidar el acceso de niños. Y como el aire caliente es menos denso, tiende a ascender, así que si no podemos colocar en planta baja y planta alta, conviene colocarlo en la planta baja y en los sectores más fríos de la vivienda. Si son de tiro natural, no se los puede colocar en dormitorios y en baños, pero sí en pasillos. Esos locales deben tener rejillas de ventilación. Igual que los otros artefactos de tiro natural, los ambientes no deben tener un volumen inferior a 7 metros cúbicos y su potencia térmica no puede superar las 50 kilocalorías por hora por metro cúbico a calefaccionar. Si son de tiro balanceado, como es el que vemos acá en el gráfico, como tienen conductos, no utilizan el aire del ambiente ni evacúan al ambiente los gases residuales, no tienen esas restricciones de los artefactos de tiro natural y se los puede ubicar en cualquier local. Acá vemos un esquema de conexión del calefactor. La cañería viene a 1 metro de altura, baja hasta la cámara de combustión que se encuentra en la parte baja del artefacto, ¿sí? Y ahí se puede ubicar la llave de paso del artefacto. Acá vemos que están los 20 centímetros sobre el nivel del piso y acá se puede ver la conexión y la llave de paso.